Ricardo Ruiz Vallejo, sacerdote desde 1988, la ordenación sacerdotal en junio del 29, y mi labor como exorcista comenzó en Valencia en el año 96 aproximadamente, cuando el cardenal García Gasco Arcagustín me pide que me haga cargo de algunos casos ahí de posesión o infestación o de obsesión que había en la ciudad, ¿no? Más o menos yo creo ya son unos 20 años que llevo haciendo este apostolado, y también he estado en todas las sesiones internacionales de exorcistas como traductor e intérprete. La principal función del exorcista es la sacerdotal, que llevar las almas al camino de la conversión, a la vida espiritual profunda, porque eso es lo que más protege a unas personas de lo que sea el ataque diabólico, y es como la medicina preventiva es siempre mejor que la curativa. Por lo tanto, es la vida sacramental, la confesión especialmente, la comunión, lo que más protege a una persona de todas estas influencias demoníacas que pueda haber. Posteriormente, ya el exorcista realiza una acción específica, que son las oraciones de liberación, o también para liberar de una posesión, si es que la hay, o una obsesión a las personas, y eso ya es con unas oraciones específicas después de haber hecho un diagnóstico correcto, profundo y prudente para ver si las personas lo necesitan. Por lo tanto, la misión del exorcista no es solamente liberar del demonio, sino también es aliviar a las personas y confirmarlas en la fe, y darles también fortaleza para poder llevar su cruz cristianamente. Para poder tener un diagnóstico certero, sin imprudencias, pues hay que primero pedir unos estudios médicos, o al menos un historial, saber si esas personas no tienen algún problema psicológico, algo patológico físicamente. Después de haberse descartado todas estas posibilidades, se puede entonces estudiar la posibilidad de que haya una influencia demoníaca, ya sea de obsesión o de posesión. Puede haber entonces casos en los cuales sea bastante claro que no haya necesidad de hacer muchas investigaciones, si hay señales fuertes o signos, como la aversión a lo sagrado, saber cosas ocultas, fuerza extraordinaria, o también es suficiente, por ejemplo, la pertenencia a sectas, haber hecho pactos satánicos, o haber estado en estado moral que realmente ha provocado la presencia de Satanás. Las diferentes maneras que el demonio puede actuar en las almas, según lo que sabemos en la doctrina de siempre, puede ser un ataque en lo físico, en lo material, como sería la infestación. El demonio molesta por los lugares donde las personas habitan, el lugar donde se ha hecho algo indebido, como ritos satánicos, actividades de sectas, o casas donde se ha vivido situaciones anormales desde el punto de vista cristiano y moral también. Eso es lo que sería la infestación. Y también hay otro nivel de ataque, que es el ataque de la obsesión, que es el más común y que incluso todos los santos lo han sufrido, y es el ataque de Satanás a una persona en su parte física externa, o también en su imaginación, en los sentidos, hacerle sentir cosas que no existen, oír, oler cosas, y también es un ataque psicológico en el cual la imaginación es exaltada y exacerbada a tal punto que las personas están al borde de la desesperación. Entonces es la obsesión diabólica, que también
puede consistir en que la persona no puede rezar, no puede concentrarse, tiene obsesiones con respecto a las otras personas, de siempre pensar mal, de siempre enjuiciar a los otros, de sentirse víctima de los otros continuamente y ver malas intenciones en todas partes. Es algo muy típico de la obsesión diabólica, porque eso destruye la unidad de la familia y destruye también el ambiente en el aspecto laboral. Cuando muchas personas tienen estos ataques, pues la desunión es muy grande en los grupos. Eso sería la obsesión, que puede abarcar muchos aspectos que más podríamos nombrar. Y posteriormente, pues es la posesión diabólica, que es ya la posesión física del cuerpo. Y ahí la posesión es el control del cuerpo de una persona, pero hay que aclarar bien que no se trata de poseer el alma ni la voluntad. Eso es lo que el demonio no puede tocar, no le está permitido. Solamente controla el cuerpo, y esa persona incluso puede estar convertida, puede estar en estado de gracia, porque después de varios años de haber estado viviendo mal, o viviendo en pecado, o viviendo en sectas, después de su conversión, a veces llegan estas manifestaciones de la posesión, y puede tardar 1 año en liberarla, aunque esa persona ya esté en buen estado con respecto a Dios y en estado de gracia, como había dicho antes, ¿no? Los casos de posesiones llegan a ser mucho más limitados. El Padre Amor nos decía claramente que el de cada 100 casos que recibía, solamente un 10%, un 8% eran de posesión, el resto eran casos de obsesión o de infestación. La existencia del demonio, según la doctrina de la Iglesia, es clara, y ya lo hemos visto que de él se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es clarísimo. Tenemos 174 veces que se nombra a Satanás de una manera explícita y concreta como persona, no como un ente abstracto, y que por lo tanto sabemos que la existencia de Dios va siempre unida a la existencia de Satanás. No se puede separar una cosa de la otra, de tal manera que lo vemos que está en el depósito de la fe. De ahí a que enseñar, según alguna teología modernista, de que Satanás es simplemente un símbolo en las Sagradas Escrituras, que no es una cosa real, eso va directamente contra el magisterio de la Iglesia y contra la fe. De hecho, Jesucristo en los Evangelios va a hablar y va a discutir con un ser cuando recibe las tentaciones. Jesucristo está contestándole, le está arguyendo y le está refutando a Satanás. Si fuese un ser inanimado, si fuese un ser sin voluntad, sin inteligencia, Jesucristo no tendría caso que esté hablando con una persona, porque Satanás es una persona real y él, por lo tanto, la llega a refutar y le llega a decir que se marche, ¿no?, con una orden. Por lo tanto, la doctrina de la Iglesia con respecto a los demonios y Satanás es la misma doctrina sobre los ángeles caídos, porque son ángeles reales que quisieron su condenación voluntariamente y que ahora se encuentran en ese estado del lado oscuro por su perdición, que ellos con todas sus consecuencias quisieron escoger. El demonio, con relación a los suicidios, puede haber una causa bastante grande en porcentaje de los casos que se presentan, si no son puramente patológicos o psicológicos. Mucha gente, de hecho, piensa que es imposible que haya un ataque de Satanás y creen que todo se reduce a lo psicológico, y por eso muchas personas están sufriendo más de lo debido, las consecuencias, porque nadie les puede ayudar en ese aspecto. Claro, porque no se cree en la existencia del nivel de Satanás y de las influencias diabólicas. Tenemos incluso en la Biblia que se puede dar la mezcla de ambos, un problema patológico y un problema también de posesión juntamente, y por eso es más difícil discernir sin la
adecuada, digamos, opinión de un exorcista que tenga experiencia y esté cualificado. Es el caso de aquel exorcismo que Jesucristo realiza a un hombre que tenía verdaderamente una posesión, pero también tenía un problema de epilepsia. Por lo tanto, se pueden juntar los dos y eso se presta más a que se confunda el diagnóstico. Hay personas que, como no creen en Satanás ni en las realidades espirituales, y empiezan a tener esas obsesiones o esos sentimientos que no vienen de este mundo, como no tienen explicación, psicólogos o médicos que no creen en esas realidades les van a convencer de que es algo puramente psicológico y que es un problema interno de su cabeza, y por lo tanto algunas personas empiezan a creer que están locas al sentir todas esas presencias, imaginaciones, voces, cosas que suceden en su cabeza que no pueden explicar, y antes de aceptar de que van a quedarse locos para toda su vida, prefieren suicidarse. Es una solución fácil. Por lo tanto, es la consecuencia de no creer en esa realidad va a llevar a muchas personas ante la gran tentación del suicidio. De hecho, el padre Amor nos dice que en varios de los exorcismos que él realizó, el demonio, en el momento que le estaba interrogando, le dijo claramente que se gloriaba y se alegraba de ver cómo varias personas se habían suicidado después de que les había convencido de suicidarse. Tuve un caso de un joven de 30 años que también estaba muy desesperado, que no llegué a encontrar personalmente porque la familia no le dio importancia, y yo, por la conversación que tuve por teléfono, me di cuenta que había algo más de lo normal, y por lo tanto yo sabía que había un grave peligro, que podía cometer algún acto de atentar contra su propia vida, y les pedí que me lo trajeran al joven inmediatamente. Esto sucedió un viernes, la familia no le dio importancia, quiso esperar más tiempo, y posteriormente el lunes me avisaron de que se había cortado la lengua con unas tijeras y se había arrojado de un tercer piso, se suicidó. Esto es por no dar importancia a estas situaciones, sino actuar a tiempo. Todo lo que es consulta de cartas, wifas, la ouija, todo lo que sea curanderismo, magia, incluso lo que dicen magia negra, el padre Amor siempre nos decía, no existe la magia blanca y la magia negra, todo es negro, todo es un, digamos, campo que está estrictamente prohibido porque presenta un grave peligro para nosotros, especialmente lo que es el espiritismo y todas esas nuevas digamos, tendencias que se están sacando ahora de espiritismo de la nueva era, el Reiki, etcétera, que también nos han dado problemas graves. Han dado infestaciones a muchas personas y también han dado problemas de nivel obsesión y algunos casos de posesión, porque todo lo que es curanderismo y lo que es superstición, siempre hay un alto porcentaje de que el demonio se mezcle entre ellos. Por ejemplo, hay personas que se quedan bastante impresionadas de ver que en una sesión espiritista el medium o la persona que les estaba hablando les transmitió que estaba hablando el abuelo o la madre que había muerto, es exactamente con la misma voz de ese pariente y dando un mensaje de cosas secretas, ocultas, que solamente la familia podía conocer. Incluso puede dar mensaje de pecados y detalles que solamente la persona conoce. Por lo tanto, eso impacta mucho a las personas para creer que eso es auténtico. Pero cuando no se tiene formación teológica y prudencia con respecto a estos casos, pues se va a caer ingenuamente en la trampa, porque si supiéramos todos que los ángeles caídos, que son demonios, por eso mismo tienen la capacidad de saber cosas secretas de nuestra vida, saben cosas ocultas de nuestra familia y detalles
que lo mismo por ello nos puede impactar tanto de creer que son auténticos. Por ese mismo motivo la Iglesia prohíbe el espiritismo como pecado grave, porque el demonio ahí nos puede engañar en ese aspecto. La influencia que puede tener el demonio en la sociedad con respecto a las leyes que van contra la ley divina y contra la misma ley natural, drogadicción, etcétera, los abortos también. Hemos visto testimonios de satanistas que incluso están colgados en vídeos de YouTube donde dan ellos fe de que muchos rituales los hacen con abortos y que a ellos les favorece mucho también que haya un aborto que está legalizado. Y también sabemos que ahí donde se aprueba una ley que va a permitir el aborto y el mal de una manera generalizada, hay una grandísima presencia de demonios. El demonio se alegra mucho de que haya estas legislaciones y sobre todo cuando se trata de millones de niños que están siendo asesinados, porque eso él lo utiliza como una especie de ritual para que muchas personas se consagren a él. Los mismos satanistas también reconocen que hay una actividad que está relacionada con la drogadicción, todo lo que sea los vicios y una música también exacerbada que incita y altera mucho la psicología humana porque lleva a un desequilibrio de las pasiones. Entonces ahí se utiliza mucho también para atraer a la juventud a estos pasos primeros para irse acercando a unas consagraciones o también con unos principios de los cuales se cantan en ciertas letras bastante, digamos, anticatólicas o anticristianas o antinaturales, para ir preparando así a la persona en su mentalidad de cómo consagrarse a Satanás o irse acercando a esta disposición. La influencia que puede tener la música rock and roll, como se dice, en una persona en estos aspectos, puede ser no solamente por la estructura de la música, si se puede decir música, sino que puede ser también por los mensajes que contiene en sí misma, los mensajes ideológicos, que es otra cosa. Analizando de una manera técnica, ¿es que es música o no es música? Santo Tomás de Aquino nos enseña que para que haya música tiene que haber tres elementos. Tiene que existir la melodía, tiene que existir también la armonía y el ritmo. Estos tres elementos son básicos para que algo pueda ser música. Por lo tanto, nosotros constatamos que en lo que se dice música actualmente ya no encontramos ni melodía ni armonía, sino que escuchamos solamente ruidos y golpes y gritos y que no tiene sentido. Por lo tanto, desde el punto de vista puramente técnico, si se puede eso considerar música, es la cuestión. Y eso, evidentemente, con solamente gritos, ruidos y ritmo, embrutece la mentalidad de una persona y agregando el mensaje ideológico que se repite en frases sin sentido, cosas absurdas que no tienen nada absolutamente de mensaje para nuestras almas ni para nuestra inteligencia, embrutece más a la inteligencia y es por eso que las personas están como si estuvieran en un estado estático, ido, que no saben ni lo que dicen, ni lo que piensan, ni lo que sienten en ese momento. Por lo tanto, ahí este embrutecimiento psicológico de la persona ayuda mucho a que reciban esta, si puede decir, preparación para ir de una manera implícita renegando de lo que es lo evidente, de lo que es lo hermoso, de lo que es lo verdadero, que son los presupuestos que se nos dan en la filosofía que atraen al ser.
una vez que renegamos nosotros de lo que es la hermosura, lo verdadero y lo bueno, entonces la persona está más dispuesta a aceptar el mal, a consagrarse y a dejarse guiar por lo que ellos les impongan. Para poder ejercer este ministerio de exorcista, efectivamente no vale cualquiera, tiene que ser Dios el que lo escoge, porque yo puedo por protagonismo querer ser exorcista, por hacerme famoso, por curiosidad vana también, y eso me puede costar caro porque el demonio también se va a cobrar. Él siempre se venga. Tanto es importante como en los casos que es nombrado el exorcista, Dios sea el que te llame, como fue mi caso. Yo nunca pensé que yo iba a estar metido en esto, fue el propio exorcista que llevábamos a Valencia, donde yo hacía de traductor-intérprete, y yo nunca tenía el deseo de serlo, pero como él ya estaba tan anciano, yo tuve que reemplazarlo, no había otra solución. Por lo tanto, fue todo muy providencial, no era porque yo lo pensara ni lo hubiese deseado. Y ya con el tiempo y con la formación que me fue dando el padre Amor en Roma y también sus colaboradores, uno pues va aprendiendo la experiencia que para ser exorcista no vale cualquiera, sino que hay que tener no solamente el sacerdocio, que por el hecho de ser sacerdote cualquiera puede tener el poder exorcistar, eso no se pone en duda, pero además de tener el poder como sacerdote, se debe tener el don, que no todo sacerdote lo tiene, porque hay muchos sacerdotes que son muy sabios y que tienen muy buena disposición, pero que tienen un temor tremendo a que algo vaya a suceder y no son capaces de enfrentarse a esa situación, como lo tuve ya yo con casos de secretarios, obispos o vicarios que no querían presenciarlo, pero por el temor, el miedo que sentían. Y también está no solamente el don, sino también está el tener la ciencia, que un exorcista que se nombra y que no tiene conocimientos teológicos sólidos, profundos y también de filosofía, puede cometer graves errores porque no va a saber discernir qué es lo que está pasando con respecto a los testimonios que está dando la persona, no sabe si te está engañando o te está contando la verdad. Y también cuando el demonio habla, hay cosas que solamente los ángeles pueden saber, los ángeles caídos, y que si tú no conoces la teología no te puedes dar cuenta. Por lo tanto, una ciencia también es necesaria. Por lo tanto, ese es el aspecto de un permiso, es importante, pero no lo soluciona todo. Hay que tener el don y también la ciencia de la teología sobre los espíritus malignos. Hay un clero que evidentemente, como tú dices, es el clero modernista, que ya habló el Papa San Pío X de este tipo de crisis que estaba pasando la Iglesia, estaba entrando cuando él ya lo empezaba a vislumbrar y lo ha denunciado en su encíclica Pascendi. Ese clero que se considera modernista, o aunque no se considere, sino que simplemente está ya de hecho ejercitando esta ideología que consiste en poner muchas cosas de la fe que son solamente simbólicas, que no son reales, y que se resisten a la existencia real de Satanás como persona, y por consecuencia también se resisten a todo lo que sea las posesiones, infestaciones u obsesiones, la influencia que puede tener en las personas. Las consecuencias que esto está dando es que muchas almas que son atacadas, incluido almas de religiosas y de sacerdotes, no van a saber a quién recurrir para pedir ayuda, o incluso ni siquiera se van a poner esa cuestión en su mente, porque como eso no existe o son cosas del pasado, por lo tanto no la van a ver como una opción para poder pedir ayuda a alguien. De aquí que haya almas torturadas que están pasándola muy mal, que no pueden recurrir
a nadie, como ya he recibido cartas de varias personas y de varios países, dice que no saben a quién recurrir porque ni siquiera hay exorcista en su diócesis, precisamente por esa mentalidad de alguna parte del clero que considera que Satanás no es real, no existe o que es simplemente una cosa del pasado. Evidentemente eso tiene consecuencias prácticas y lo estamos sufriendo todos. El poder que la Virgen María puede tener para ayudarnos en estos casos de ataques demoníacos, pues es una realidad, le viene desde su propia misión, porque la misma Virgen María, ya en el Génesis, vemos que se promete, cuando Adán y Eva han caído en el pecado, se promete ya claramente que ella le va a aplastar la cabeza. Por lo tanto, desde entonces ya su misión contra el demonio ya está perfectamente clarificada en el primer libro de la Sagrada Escritura. Posteriormente nosotros vemos ella cuando acepta la encarnación de Dios en su vientre, es otra victoria que ella obtiene sobre Satanás, y es algo que Satanás no puede sufrir, haber visto que una criatura tan pequeña como una mujer le haya vencido solo por el hecho de haber humildemente aceptado la encarnación de Jesucristo en su propio cuerpo. Por lo tanto, la misión de la Virgen María de aplastar la cabeza de Satanás se concreta en todos los exorcismos y en todos los procesos de liberación, porque ellos no pueden soportarla. De hecho, siempre, no solamente el Padre Amor, sino nosotros mismos hemos visto en los exorcismos como cada que nombramos a la Virgen María, ellos tiemblan o la persona se convulsiona más, y el demonio no puede soportar su nombre. Cuando ellos quieren hablar de la Virgen, nunca dicen María, sino que dicen ella, esta o esa, porque no pueden tolerar, no pueden sufrir su nombre. ¿Qué otra fuerza puede tener tan grande? En mi experiencia personal he visto como hay personas que sin exorcismo, que estaban lejos, que no se les podían hacer las oraciones físicamente con la presencia del sacerdote, y que se les aconsejó decir el rosario. Con el solo hecho de decir el rosario cotidianamente, de una manera devota, respetuosa, hay muchas personas que se han liberado de casos de obsesión y también les ha ayudado mucho a poder sobrellevar ataques demoníacos más graves. O sea que el poder del rosario, en esa devoción a la Virgen, es muy grande si se hace de una manera constante y sobre todo con respeto y con devoción. Lo que yo aprendí del Padre Amor y que lo vi en persona, la experiencia que me ha transmitido, gracias a uno de sus colaboradores, que fue cofundador también de la asociación, fue sobre todo su experiencia en esta materia, no solamente en lo que es el ámbito teológico, sino también en el práctico con respecto a los exorcismos. El Padre Amor tenía una personalidad muy fuerte, tenía también una, digamos, presencia espiritual también muy fuerte, y tenía una cualidad que pocos llegan a tener, una presencia paternal también fuerte, que le hacía sentirse uno como su padre, siempre lo que tenía al lado, ¿no? La convicción tan fuerte que tenía, que no tenía miedo durante los exorcismos, esa paz, esa tranquilidad que lo hacía también muy especial, unos diagnósticos certeros. Con esa experiencia de tantos años, bastaba con algunas preguntas, hacerte unas oraciones, y en general las primeras entrevistas ya acertaba. Evidentemente, si había algunos casos más complicados que necesitaba tiempo, pero finalmente encontraba él cuál era el origen del mal, y también saber si se trataba solamente de una obsesión o se trataba realmente de una posesión.
Gracias a Dios pues, tuve la oportunidad de estar conociéndolo y formándome y viéndolo cada ciertos meses durante 20 años, lo cual te transmite desde muy cerca esa enseñanza que no puedes aprender en los libros, ni tampoco por ti solo, porque siempre la experiencia que te la transmiten los maestros se queda más para todo el resto de tu vida. Y sobre todo con la certeza de que no te estás equivocando, porque hay gente que el Padre Amor ha triunfado contra el demonio, ha triunfado también con todos los ataques que tuvo del clero que no quería apoyarle o que se reían de su vocación, de su actividad como exorcista, y también ha triunfado en cuanto a la virtud, porque hasta los últimos días de su vida nos dio un ejemplo inmenso de sobre todo lo que es la humildad y la sencillez, que no buscaba el protagonismo ni hacerse famoso. Tanto es un don que Dios me ha dado de regalo en mi vida, de los más grandes, haberle conocido y haberlo tenido como padre formador y sobre todo la experiencia que ha transmitido. La causa de que haya más posesiones actualmente en la sociedad y que a pesar de que mucha parte del clero no cree en estas realidades, se den permisos o nombramientos de exorcistas, tiene evidentemente aquí dos explicaciones. La primera es que la sociedad actualmente se ha laicizado tanto y se ha quitado tanto los principios cristianos, incluso en las familias, en los colegios, que es mucho más fácil actualmente poder llevar a la juventud a esta apostasía y también a una vida totalmente ausente de la gracia, sin protecciones de oración, sin protección de los sacramentos. Todo esto hace que la juventud sea mucho más vulnerable. Y una sociedad cada vez más atea y más laica, hecha de una manera intencional, va a hacer también que ellos sufran estas consecuencias y por lo tanto que los casos de ataques de obsesión o de posesión se estén multiplicando. Ante esta realidad tan evidente que incluso a los que no creen tienen que aceptarlo, porque hemos tenido casos de gente que viviendo en ateísmo cuando ve un caso de posesión puede cambiar de parecer por ver que es tan fuerte y que no puede negar una realidad sobrenatural, pues evidentemente también hay una parte de la Iglesia que aunque se muestre escéptica y fría con respecto a esta creencia, se ve obligada a dar permisos o a aceptar que un sacerdote tenga que tomar digamos, estos casos para auxiliar a las personas. Evidentemente no todos son iguales porque algunos nombran exorcistas aunque no controlando bien su formación y su experiencia, otros sí se preocupan de este aspecto, pero también hay diócesis en las cuales se nombra exorcistas obligados por esta realidad social que es innegable, pero que desgraciadamente los nombran solo para ocuparse del aspecto psicológico, como se ha dado el caso de muchos exorcistas en París, donde todos mandan a los afectados al psicólogo en lugar de hacerles oraciones. Por lo tanto, tenemos ahí dos vertientes, una espada de dos filos que puede ser diferente a la reacción, ¿no?